tal? Muy buenos días a todos. Mi cordial saludo, en primer lugar, al señor arzobispo metropolitano de Sevilla, también, por supuesto, al presidente del Grupo Ábside Media y de la cadena COPE, y por extensión a todos ustedes, señoras y señores, que participan en este diálogo que va a girar, como ha sido todo el encuentro previsto para este fin de semana, sobre la esperanza. Tanto en las cosas pequeñas y las cosas del día a día, como en esa esperanza que nunca defrauda, de la que hablaba el apóstol San Pablo. Para COPE Sevilla, que es una emisora, como ustedes saben, claramente comprometida con el ideario y con los valores del humanismo cristiano, pero también con una clara y decidida vocación de servicio a nuestra iglesia doméstica, a nuestra iglesia diocesana, es un honor poder contribuir precisamente a que en la radio hagamos lo que sabemos hacer, que es comunicar. Y si es posible, además, aunque no está muy de moda porque son tiempos recios, a comunicar buenas noticias. Y este Encuentro Sevilla es indudablemente una gran noticia, una muy buena noticia. Bien, vamos a tener la oportunidad de participar en un diálogo entre dos personas con altísimas responsabilidades y también dos grandísimos comunicadores a los que es muy fácil entender. Son personas, además, que se conocen desde hace muchos años y que se profesan una enorme admiración y respeto. Reitero el agradecimiento sincero a los organizadores del encuentro, especialmente a Lolo Valdivia y también a Jesús Ángel Pindado, y adelante siempre con la esperanza. Buenas tardes a todos. En la radio ya a partir de las 12 ya sabéis que decimos buenas tardes. Tranquilos que al director de COPE Sevilla le vamos a poner un plus después de esta intervención introductoria que bueno, subraya también el compromiso de COPE con Encuentro Sevilla. Pues lo primero, bienvenidos a este acto de esta edición 2024 de Encuentro Sevilla con el lema «Dar razón de vuestra esperanza». Y hemos elegido para este acto en el que tratamos de profundizar justamente en el lema de este año una frase de Charles Péguy que a los organizadores de este encuentro y a la realidad que lo sustenta nos resulta muy querida. La esperanza, dice Dios, sí que me asombra. A Dios tendrían que asombrarle pocas cosas, porque lo sabe todo. Pero dice Péguy con esa finura tan especial que la esperanza al propio Dios, en cierto modo, le descoloca. Entraremos después a profundizar en lo que eso significa. Es un poco extraño, pero así vienen dadas las cosas, que venga un madrileño a presentar en Sevilla al arzobispo de Sevilla dentro del Encuentro Sevilla. Pero no os preocupéis porque no es la primera vez que sucede. En los últimos 15 días ya hemos tenido otra oportunidad en que sucedió lo mismo, en otro foro distinto. Por si no lo sabíais, nos acompaña Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo metropolitano de Sevilla. Le damos la bienvenida. No voy a hacer la típica presentación de contaros su biografía y todo eso. Además, eso ahora ya en las páginas web se entra y tenéis dónde nació. Pero simplemente decir un par de apuntes que tienen que ver más que con los currículum, pues con la experiencia personal. Yo conozco a don José Ángel desde hace más de 25 años, porque cuando era todavía un sacerdote con responsabilidades ya de gobierno en la diócesis de Barcelona, pero todavía no era obispo, pues lo tuve en el programa La Linterna de la Iglesia, que durante más de 20 años he dirigido y presentado las noches, a veces de los viernes, a veces del domingo. No sé, no me acuerdo contigo cuándo era, pero bueno, ha pasado tanto tiempo. Allí nos conocimos y después, pues debido a mi trabajo también, he podido ir siguiendo el recorrido de su trayectoria, que es muy interesante, porque él, que es un hombre de Castilla-La Mancha, se arraigó en Cataluña. Allí fue ordenado sacerdote, fue sacerdote de la diócesis de Barcelona, de la archidiócesis de Barcelona, en una época difícil, aunque la verdad es que cuando no son épocas difíciles, ¿no? Porque luego lo que ha venido después lo ha superado. Fue nombrado obispo auxiliar de Barcelona y después le tocó arrancar, que es una cosa muy bonita, como nos contaba hace un rato, hablando casi desde cero, la experiencia de una nueva diócesis, la diócesis de Tarrasa, porque Barcelona se desgajó
en 3 diócesis, se desgajaron Tarrasa y Sant Feliu, y el Papa le encargó iniciar todo lo que es la andadura de la diócesis de Tarrasa. Durante muchos años ha estado allí, no hace falta que describa las coordenadas de la vida eclesial en Cataluña, pero no son fáciles, y yo creo que ha hecho allí un trabajo grandísimo, un trabajo de poner en marcha esa jovencísima diócesis. Y ahora, hace poco tiempo, el Papa ha querido llamarle a un nuevo empeño, que es venir a esta Sevilla que, como decíamos hace un rato, hombre, es un poco, aquí es muy sevillano decir que Sevilla es el centro del mundo. ¿No? En algún momento de la historia podríamos decir que casi lo ha sido, Y con una historia eclesial preciosa, de santos, de testimonio, de cultura, de religiosidad popular, que vais a tener aquí dentro de muy poco un gran congreso mundial de cofradías y hermandades, que es uno de los empeños pastorales y misioneros en los que don José Ángel está en esta primera etapa de su presencia aquí en la diócesis. Y bueno, también quiero decirle, don José Ángel, que pues lo que es esto, porque usted llega aquí y dice, bueno, a ver qué me voy a encontrar, ¿no? Bueno, pues Encuentro Sevilla es la expresión de un pueblo que puede ser más grande o más pequeño según los lugares, es la expresión de una vida que quiere tener también una dimensión de presencia en el ámbito pues, de la ciudad común. Aquí seguro que hay mucha gente que podríamos decir que es de casa, pero también le digo que aquí puede entrar el que quiera. Y yo no sé la partida de bautismo de todos los que están aquí. Es decir, que este es un encuentro que tiene vocación de ser para el mundo, que no busca simplemente hablar a los de casa, que quiere ser una presencia cultural y misionera que nace de la experiencia del carisma de comunión y liberación de don Giussani, pero que, repito, quiere hablar en términos que puedan ser significativos para cualquier hombre o mujer de esta época, creyente, no creyente, de izquierdas, de derechas, de cualquier tipo y condición. Es más fácil entender lo que es Encuentro Sevilla viéndolo que describiéndolo. No es un congreso, aunque hay mesas redondas y hay conferencias. Es un lugar, como dice su propio nombre, de encuentro. Por tanto, aquí se come, aquí se bebe, con moderación, pero aquí se canta, aquí se conversa, aquí se discute, aquí hay una preciosa exposición que ojalá la pueda ver después de este médico japonés converso, Takashi Nagai, que nos está acompañando en los últimos años de una manera muy intensa, la verdad, porque es una vida muy llena de sugerencias para nuestro camino, pero aquí también se profundiza en las razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. Y de eso va este momento. Yo le diría que yo aquí soy el último de la fila, porque ¿por qué estoy yo aquí? También se lo digo. No estoy por los títulos que pueda tener de mi desempeño profesional, estoy por la amistad con los que aquí, en la diócesis de Sevilla, tienen que lo hemos comentado antes, atrevimiento ingenuo, que decía don Giussani, de levantar esta casa en medio de la ciudad para que cualquiera pueda verlo. Y por esa amistad estoy aquí. Yo siempre soy un poco quejicoso y siempre me quejo de todas las cosas que me piden, siempre. Pero cuando he entrado, y también me he quejado de esta, pero cuando he entrado esta mañana por la puerta y he visto los rostros de estos amigos y he visto la exposición de Takashi Nagai y he visto cómo se ponía en marcha el primer diálogo que ha habido en la mañana sobre los jóvenes vulnerables y cómo acompañarlos en sus dolores, en sus esperanzas y tal, de pronto es que se te abren todos los cerrojos, ¿no? Y uno dice, tengo que dar gracias por poder participar en esta historia. Bueno, les cuento todo esto porque es la primera vez que don José Ángel ve esta realidad, que está aquí en su diócesis, y espero que no sea la última, y ya entramos a hablar de esta esperanza que le asombra al propio Dios. El Papa ha convocado un año santo, un año jubilar, que tiene como eje la esperanza, precisamente, y también nosotros secundamos esa iniciativa del Santo Padre con este gesto que estamos realizando. Y en la bula de convocatoria del año jubilar,
una bula que se llama Spes non confundit, la esperanza no confunde, no defrauda, dice el Papa que todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa de bien, aun ignorando lo que traerá el mañana consigo. No sabemos qué será mañana. Todos esperan, incluso los que no encuentran un fundamento al que agarrarse. También los que públicamente abominan de la palabra esperanza, esperan de algún modo. Y el poeta Cesare Pavese, al que hemos escuchado en el vídeo introductorio, se preguntaba muy inteligentemente, ¿es que alguien nos ha prometido algo? Entonces, ¿por qué esperamos? Yo quisiera pedirle a don José Ángel que continúe desde aquí, o sea, que nos diga qué tiene el ser humano, qué tiene la estructura de nuestra humanidad, que aunque no sepamos qué pasará mañana, aunque estemos derrotados por 1000 situaciones en la vida, arde como esta llama que no se extingue nunca. ¿Qué dice eso de lo que somos los hombres y mujeres? Pues muchas gracias, José Luis. Y a la familia de Chiele conozco a la de Barcelona y Terrassa, porque allí en Sant Cugat del Vallès, donde vive Diego Jordani, pues justamente cuando había una encíclica nueva del Papa me llamaban y hacíamos una presentación allí en el Colegio Europa, en el auditorio, y con ellos, y ahí no eran los de Terrassa solo, aunque Sant Cugat pertenece a Terrassa, era Barcelona y Terrassa. Y conozco, pues algunos amigos. Una de ellas fue Spesalvi, de Benedicto XVI, precisamente. Yo anoche, esto está escrito a mano, no es de ordenador, al volver de la conferencia episcopal que hemos tenido asamblea plenaria, José Luis estuvo en una de las sesiones, pensé, que ya veremos por dónde transita el diálogo, ¿no? Porque lo irá conduciendo él. Pero yo apunté algunas cosas, partiendo de elementos como muy humanos. Y dije, a ver, en la sociedad actual, en los medios de comunicación, en la cultura, en el cine, yo os digo lo que apunté. Esto así un poquito de memoria y a mano. Primero, me vino a la memoria una escena de la Guerra de las Galaxias. Yo entré en el seminario de Toledo, el seminario mayor, después de estar en el menor en Barcelona y 2 años en la universidad, y entré en el 77 y en Navidad, del grupillo que había de Barcelona, volvimos y fuimos al cine juntos un día. Era una época que los más jóvenes quizá no estabais todavía aquí en este mundo, pero el cine había caído en una gran crisis porque se pusieron de moda los vídeos y los videoclubs y ya nadie iba al cine, sino que iban al videoclub, alquilaban una cinta, la veían en casa. Y esta película supuso un reavivar la industria del cine, pero a lo que voy, yo es la única película que he visto en la película, es decir, que no soy ningún experto de nada en el tema, pero la escena inicial era la princesa Leia, que ponía como un chip en el robot, aquel R2D2, y el mensaje que ponía, que era como el arranque de la película, que esa película, que es de una serie de 9, pero era de la segunda parte la primera, se titulaba Una nueva esperanza, pero el mensaje era Obi-Wan Kenobi, tú eres mi única esperanza. No sé si os suena. Obi-Wan Kenobi, tú eres mi única esperanza, tú eres mi única esperanza. Luego vino a mi memoria también otra escena, que esta ya es más seria, es del Señor de los Anillos, que ya no es un cómic como la Guerra de las Galaxias, sino que es una mitología moderna de matriz muy cristiana, lo sabéis, de matriz muy cristiana y de mucho contenido, no se pueden comparar. Pero también, antes de la batalla, hay un diálogo de Gandalf con Pippin, uno de los hobbits, antes de la batalla, no de la batalla final, sino de la batalla previa,
cuando las fuerzas de Sauron atacan Minas Tirith. Y habla de la esperanza también, habla de la esperanza. Es decir, que en el mundo del cine es un tema que está latente, está pendiente. Pero luego, por ejemplo, yo dije, de las lecturas mías de adolescente, que era muy aficionado a la mitología griega y a la época romana, pues, por ejemplo, yo disfruté con 13 o 14 años leyendo la Ilíada, la Odisea, la Eneida. Pues la Odisea, Ulises, ¿qué es lo que sostiene a Ulises con tantas penalidades para volver a Ítaca? Pues la esperanza, la esperanza. Como también, si recordáis, otra lectura de esas que debe hacer todo el mundo. Hay unos cuantos libros en la vida que hay que haberse leído. Yo pondría la Ilíada, la Odisea, la Eneida, las Confesiones de San Agustín, el Quijote. Pues otro es la Divina Comedia, que también el tema de la esperanza está muy presente, sobre todo cuando se habla del purgatorio, porque en el infierno ya no. En la puerta pone lasciate ogni speranza. Bueno, pues, y luego me salto un poquito San Agustín o Santo Tomás, pero lo cierto es que ya yo desembocaría, porque luego hay, de las cosas que apunté anoche, otro libro que a mí me marcó mucho, ya estaba con 20 años así, que os lo recomiendo, seguro que lo conocéis, como La esencia del cristianismo, de Guardini. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. El hombre en busca de sentido. Entonces, cómo toda aquella gente que sufría en el campo de concentración de Auschwitz, con tantas penalidades, la mayoría murieron, que era lo lógico, que hubieran muerto todos, pero un grupo sobrevivió. Y sobrevivió, bueno, porque unos esperaban completar un proyecto profesional que quizá había quedado interrumpido por la guerra, otros sobrevivieron porque había su esposa, sus hijos, su familia, a los que amaba profundamente y de los cuales era amado profundamente, y eso alimentaba su esperanza, y la mayor parte de los que sobrevivieron eran por su fe y por su esperanza en Dios. Y eso les dio fuerza para sobrevivir y superar todas las penalidades. Pero luego hay una frase que yo he usado mucho, de Benedicto XVI, que no es de Spesalvi, es el mensaje a los jóvenes de la 24ª JMJ 2009, que dice: la gran esperanza no es una idea, un sentimiento o un valor, sino una persona, Jesucristo. Jesucristo. Esto para mí es la definición, como no lo explica todo, ni es un tratado de teología, pero que lo recoge todo y lo refleja todo con más precisión, con más perfección. Y en esa esperanza estamos, es decir, el ser humano necesita esperanzas y se agarra a las esperanzas, a las expectativas. La esperanza tiene como dos componentes, el deseo y la confianza. Si es una esperanza meramente humana, bueno, pues es el deseo de alcanzar algo y la confianza de poder llegar a alcanzarlo con los medios que uno ponga y la aplicación. Lo que pasa es que hay tantas esperanzas humanas que esas las vivimos continuamente. Es decir, que, por ejemplo, nosotros aquí en Sevilla, pues hemos tenido hace 2 sábados la beatificación del Padre Torres, que fue un momento extraordinario, eclesialmente. Bueno, pues para la curia y para la diócesis, la organización, con todo lo que conllevó, porque había más de 9.000 personas, es decir, no los pusimos a todos en una iglesia, no, 3.500 dentro de la catedral, 1.500 en el patio de los Naranjos, más de 3.000 en la Plaza Virgen de los Reyes, más de 200 sacerdotes que cocelebraron, unos 20 obispos. Bueno, pues lo estamos preparando y dices, bueno, pues cuando llegue el momento fue, gracias a Dios, un regalo del Señor. Pero una vez que ya ha pasado, pues ya está. Yo les decía a los míos,
Digo, bueno, esto ha sido el Campeonato de Europa que lo hemos pasado con nota. Ahora vamos a por las Olimpiadas, que será el Congreso de Hermandades y Piedad Popular, porque además del programa del Congreso, que es potentísimo y que nos dejará un corpus doctrinal importante, después está lo que vino en un segundo momento, la procesión extraordinaria de clausura. ¿Pero qué es lo que crea más expectativas? Bueno, pues lo primero, que no llueva. Después, que no haya ningún incidente, que el peligro viene porque quizá venga tanta gente que haya dificultades en ver los pasos por parte de alguien y se incomoden. Pero me refiero que a nivel humano, a nivel profesional, a nivel incluso eclesial, pues hay unos eventos que organizar, unos encuentros, unas expectativas, y parece que una vez que se consiga y después, una vez logrado, pues ya está, a empezar otra vez. Es decir, que ese vacío, o si no es vacío, ese tener que ir reavivando nuestra vida humana y cristiana, pues las cosas materiales, las cosas humanas no son capaces de llenarlo. Y las cosas eclesiales, cristianas y espirituales, bueno, pues lo llenan en una cierta medida. Hay otra medida que solo lo llena Cristo. Y por Cristo y con Cristo y en Cristo el Padre y el Espíritu Santo. Y será colmado en la vida eterna. Por eso dice San Pablo, la fe y la esperanza pasarán, porque lo que esperábamos ya lo habremos alcanzado. Solo en la vida eterna quedará colmada nuestra esperanza. Me gustaría, sobre esto que estás introduciendo, que me parece una cosa preciosa, ver esta relación entre las, podríamos decir, no sé si pequeñas, no, pequeñas o grandes esperanzas que acompañan nuestra vida legítimamente y que no pueden dejar de ser contempladas, pero que uno comprende al final, incluso si salen bien, como la beatificación, que resulta que no era esto lo que esperábamos, no cumple suficientemente, porque ya está, ha salido bien, eso cuando sale bien, que en muchas ocasiones en la vida, encima la esperanza que teníamos, esperanza con minúscula, no se cumple, no se realiza. Y has introducido como la necesidad de que esa esperanza tenga un fundamento, diríamos, infinito, que no esté sometido a ninguna contingencia espaciotemporal. Pero hay una relación, un nexo entre la gran esperanza, que es, digámoslo ya, y luego entraremos más a fondo, la relación con Cristo presente, que ha vencido a la muerte, que está con nosotros, y estas pequeñas esperanzas que no despreciamos, porque a veces también puede venir como un cierto dualismo. No, bueno, la esperanza en Jesucristo, y esto no tiene nada que ver con estas esperanzas cotidianas. Esa relación me gustaría que la dibujaras. Sí. Nuestra vida aquí en la tierra no llega jamás a la plenitud, es que no puede llegar a la plenitud. Es decir, estamos creados para la eternidad y la plenitud solo la encontraremos pues en la vida eterna. Podemos hablar de otra plenitud con minúsculas, si me permitís la comparación. Ahora bien, nuestra vida está entretejida también pues de proyectos, de ilusiones, de esperanzas, de alegrías, de penas, de expectativas, de cumplimientos o no cumplimientos. Todo eso la va conformando. Lo que pasa es que me parece que todos los proyectos, iniciativas, y eso es muy importante también, que seamos como cristianos creativos y que seamos innovadores y que nos anticipemos a las cosas. Aquí, si me permitís un excursus, momento propaganda, y una de las cosas que comento muchas veces también a los colaboradores es que antes se decía el pez grande se come al pequeño. Yo no lo veo del todo así. Yo siempre digo, el pez rápido se come al lento. No importa tanto el tamaño, también importa, pero importa más la velocidad. Entonces, en la Iglesia muchas veces vamos a remolque de las cosas, vamos a remolque, y nos hemos de anticipar. Aquí en Sevilla, aquí está el delegado de Apostolado Seglar, que estos temas los trabajamos, y en la carta pastoral con la que yo acompaño el plan pastoral diocesano, que ya estamos en el
el tercer curso, de los 5. Pues yo al final señalaba, a partir del magisterio de los últimos papas, unos cuantos areópagos, bueno, muchos, pero luego señalaba como 4 prioritarios a trabajar en nuestra diócesis. Uno era el de los jóvenes, otro el de la pobreza y la inmigración, otro el mundo de la cultura y, por último, medios de comunicación y redes sociales. Entonces, bueno, pues un plan pastoral, unas expectativas o una llamada del Santo Padre a toda la Iglesia que nos convoca. Bueno, pues todas las actividades, todos los proyectos, todas las ilusiones, todas las esperanzas las hemos de vivir con pasión y dejándonos la vida y poniendo alma, vida y corazón. Pero hemos de ser conscientes a la vez que, bueno, pues eso que son esperanzas con minúscula, que la gran esperanza está en Dios y se realizará plenamente en la otra vida. Mientras tanto, hemos de caminar en esperanza. Ese es el lema del Congreso, por cierto, de Hermandades y Piedad Popular, a partir del lema del primer Congreso hace 25 años, que era Iglesia en Camino, y tomando el lema del año jubilar, que es Peregrinos de Esperanza, el lema del Congreso es Caminando en Esperanza. Y en gerundio, porque es algo activo, dinámico, caminando en esperanza. Entonces, la esperanza tiene que empapar y tiene que ser, es como un elemento transversal que llena toda nuestra existencia. Los pequeños proyectos y los grandes, las alegrías y las penas, las cruces y muertes y las resurrecciones. Y todo ha de ir nutriendo y alimentando esa vida teologal, porque no va la esperanza separada de la fe ni de la caridad, sino que las virtudes crecen armónicamente. Uno no puede especializarse, y yo soy un campeón mundial de esperanza, la fe y la caridad ya flojo, no, eso es imposible. Las virtudes crecen armónicamente y, por ejemplo, cuando se beatifica, se canoniza a una persona, es porque ha vivido las virtudes en grado heroico, la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes cardinales, y después, si es consagrada, pues también la pobreza, castidad y obediencia. No sé si respondo dando vueltas. Vamos dialogando, igual que caminando en esperanza, vamos dialogando en esperanza. Hablando del Spe Salvi de Benedicto XVI, que es, yo creo, la carta magna de la esperanza de estos tiempos, ahí el Papa describía cómo la modernidad sustituyó la esperanza cristiana por la esperanza en la ciencia, que nos iba a responder a todas las necesidades, o en la política, en las grandes ideologías. Es verdad que ni una ni otra, ni la ciencia ni la política, que son las dos necesarias para nuestra vida en la tierra, para nuestro camino histórico, pueden realmente sostener la vida. E incluso si lo pretenden, se convierten en algo negativo, en algo, y lo hemos visto tantas veces. Es verdad que probablemente esa confianza un poco ingenua, tanto en la ciencia como en las ideologías, se ha derrumbado, aunque yo siempre digo, cuidado que puede volver. Ahora las grandes ideologías han pasado, pero a lo mejor ahora está la confianza en un hombre fuerte que nos libere, que defienda los valores, que sostenga ciertas cosas que no podemos, y ahí está toda la sospecha respecto del sistema democrático que estamos viendo que crece. Hay muchas falsas esperanzas que nos defraudan, y el lema del Encuentro Sevilla es dar razón de nuestra esperanza, porque a veces puede dar la impresión de que los cristianos, frente a esta desesperanza general, lo que proponemos es una especie de desideratum. Bueno, hay que esperar. Sería una ilusión o un voluntarismo, y sin embargo, cuando el lema dice dar razón, que es lo que el apóstol nos pedía, introduce la cuestión de la racionalidad humana. Es decir, no esperamos porque sí, no esperamos solo por las tripas, sino que hay una razón para la esperanza. Usted seguro que le tiene que decir a la gente de Sevilla, que no son solo los cristianos de Sevilla, aunque también lo necesitarán, sino gente que se ha alejado, gente que ya no tiene esta esperanza. ¿Cuál es la razón de nuestra esperanza? ¿Cómo podemos sostenerla frente a un mundo que nos interroga, y que además nos desafía, lógicamente? Pues ahora es un momento de
de un gran vacío, yo creo. En mis tiempos en la universidad, por ejemplo, había dos grandes bloques: la Unión Soviética y sus satélites, Estados Unidos y sus aliados. Y después estaba China, que era el gigante dormido que ya va desperezándose, sí. Pero todo estaba como muy claro y muy controlado. Actualmente hay un descontrol en la política y en la sociedad tremendo. Y a nivel personal también a mí me llama mucho la atención, bueno, por un lado, pues el relativismo y el subjetivismo que hay, pero después la inconsistencia y la liquidez del sujeto posmoderno. Eso que es una metáfora de Zygmunt Bauman muy interesante, muy interesante. La liquidez. El sujeto moderno era más consistente. El posmoderno pues no quiere compromisos, no quiere ataduras, no quiere fidelidades, es líquido, líquido. Y a la vez luego esa otra metáfora que me parece también muy sugerente de Byung-Chul Han, el enjambre digital, que actualmente eso lo vemos por las calles y por los parques, ves a 8 o 10 adolescentes que están incluso a veces en corro, cada uno con su iPhone, y dices, y a lo mejor están chateando, pero no se miran a los ojos. Es decir, y la gente es como el metro en hora punta, que la gente está ahí apelotonada, pero no tienen relación, no tienen comunicación. Y eso son unas características ahora de nuestra sociedad tremendas. Y en medio estamos nosotros, ahí nos pone el Señor para ofrecer una esperanza y para dar un mensaje. Claro, esta semana en la conferencia hablábamos un poco y aquí Sevilla tiene unas particularidades también, unas particularidades, es decir, que la situación eclesial en España o en Europa es asimétrica, no es igual en todos los lados. Pero a mí me parece que de una concepción de la Iglesia como cristiandad, pasamos pues el nacimiento de la Iglesia, el envío misionero, las primeras comunidades, y luego llega un momento con un régimen de cristiandad y la Iglesia, sociedad jurídicamente perfecta, ¿no? La eclesiología de San Roberto Belarmino y tal. ¿Y ahora en qué momento estamos? ¿En qué momento estamos? Pues muy a menudo nos encontramos en un momento que se parece más a la idea de Iglesia que presenta la Epístola a Diogneto, que es muy interesante y muy sugerente. La Epístola a Diogneto, claro, es en los primeros siglos de la Iglesia, cuando la Iglesia va creciendo, en un crecimiento no exento de persecuciones, y el modelo es pues de fermento en la masa, de sal y luz en medio del mundo. Y yo creo que por ahí vamos nosotros, y aunque en Sevilla yo creo que hay unas ciertas particularidades, y esto es delicado de explicar, pero allí en Tarrasa se me ocurría una metáfora para explicar la situación pastoral nuestra. Y yo les decía, mirad, nosotros nos encontramos en una situación en que el enemigo, entre comillas, es superior a nosotros y nos rodea, nos envuelve. El enemigo no es el Prusés, el enemigo es la secularización y el materialismo y el relativismo. Nos envuelve, nos rodea, pero todavía tenemos suficientes fuerzas pastorales y espirituales como para que si las sabemos aplicar en los puntos clave, unidos en comunión, pues podemos hacer revertir la situación, como en la historia ha habido batallas que un ejército pequeño ha revertido la situación ante un ejército grande. En nuestro caso es mucho más sencillo, David y Goliat, o Judas Macabeo con todos los que batallaba, porque el auxilio nos viene del Señor. Por lo tanto, nuestra esperanza en esa lucha viene de lo alto, y ahí no cabe desfallecer. Pero en Sevilla, por ejemplo, la metáfora que se me ocurre a mí no es esa bien, porque aquí, por un lado, pues 264 parroquias que tienen la mayoría mucha vida, 125 comunidades religiosas de vida activa, 34 conventos y monasterios de clausura. Después,
Opus Dei, que tiene mucha implantación, Camino Neocatecumenal, los nuevos movimientos, Obra de la Iglesia, Cursillos de Cristiandad, Comunión y Liberación, Focolarinos, todos los nuevos movimientos están implantados, y la Acción Católica, y los métodos nuevos ahora que están arrasando. Es decir, aquí hay mucha vida muy variada. Y después, yo digo siempre, por si el arzobispo se aburriera, 700 hermandades, que son como 700 hijos que están pidiendo continuamente. Y vosotros, seguro que sois miembros de alguna hermandad, ¿no? Levantad la mano. A ver. No muchos, hay que apuntar, ¿eh? Los hay mucho madrileño también. Ah, amigo. Pero en Madrid también la piedad popular, me dice el arzobispo que tiene. Bueno, entonces a lo que voy. Y después aquí, cuando yo estaba en la universidad, en los años 70, en la transición política, madre mía, con tantas huelgas y cosas, pues en ¿la calle de quién era? Pues de los partidos políticos, de los sindicatos, de los que convocaban manifestaciones. Aquí en Sevilla, ¿de quién es la calle? Aquí es de las hermandades. Entonces, eso les da, digamos, no son lo único que hay en Sevilla, pero sí, porque hay mucha vida, vosotros sois una muestra, pero sí les da mucha visibilidad. Pero aquí, parroquias, vida consagrada, nuevos movimientos, realidades de iglesia, hermandades, si somos capaces de trabajar en comunión y en sinodalidad, pues yo me parece que no, la sensación que yo tengo no es que estamos rodeados y envueltos, no, sino que hemos de recuperar terreno y hemos de dar pasos adelante y hemos de evangelizar pues el mundo de la cultura, por ejemplo, que es algo muy propio de Comunión y Liberación. Estar presentes en el mundo de la cultura, iluminar el mundo de la cultura desde la fe, desde el Evangelio, llevar un mensaje de esperanza, porque también pues mucha gente del mundo de la cultura, si no hay una visión trascendente de la vida y si no hay una fe, pues es difícil que no pierdan la esperanza y que no caigan en el desánimo, porque motivos no faltan. Entonces, en ese sentido, yo me parece que hemos de estar presentes y yo le doy mucha importancia a este ámbito. Por eso, una delegación episcopal que no existía, este año la hemos creado, que es la Delegación Episcopal para el Mundo de la Cultura, y el delegado episcopal es el decano de la Facultad de Teología, la casa donde nos encontramos, porque queremos remover las aguas de este mundo de la cultura, que es donde se fraguan las revoluciones. Luego a la práctica las llevan otros, pero es en las ideas y es en la cultura donde hemos de estar muy presentes y hemos de ser fermento. Yo no quiero ser aguafiestas, ¿eh? Mi trabajo también es ser un poco provocador, pero quizá podemos tener un esquema un poco rígido que luego la realidad hace tambalearse, y es pensar que el problema de la esperanza lo tienen los otros, los que, claro, no han conocido al Señor, no han conocido a Jesucristo, no viven la vida de la Iglesia, y como bien decías, efectivamente, sí, cuando eso no hay, uno entiende fácilmente que cunda la desesperanza, pero es que también entre nosotros el gusano de la desesperanza roe el corazón cada mañana cuando nos levantamos, porque no podemos pensar que es que nos hemos metido en el bolsillo la esperanza, creo yo, por el hecho de que ya estamos en la Iglesia, por el hecho de que tenemos una historia, por el hecho de que tenemos unas realidades de presencia cultural, pública, como nos acabas de describir, muy potentes todavía, donde existen, que hay sitios que no. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sostener la esperanza también nosotros? Bueno, porque las situaciones de dificultad dentro de la familia, el agobio ante un trabajo cuyo significado se pierde, la sensación de derrota que muchas veces nos embarga, eso también nos pasa a los cristianos. No les pasa solo a los que están fuera. Y la pregunta es cómo sostener nosotros la esperanza. ¿Qué camino hay para alimentar hoy la esperanza también para quienes somos parte del pueblo de Dios? El pueblo de Israel perdió la esperanza muchas veces. En la Iglesia no está escrito que seamos fieles a esta esperanza siempre. Entonces, bueno, a mí me gustaría mirar eso.
¿Cómo alimentar y sostener la esperanza? Sí, una cosa está clara y es eso de la carta de San Pedro. Hemos de dar razón de la esperanza, dar razón de la esperanza. Y ahí, ¿cómo alimentarla, cómo sostenerla? Pues evidentemente un principio teológico fundamental es el de la primacía de la gracia, la primacía de la gracia. Tanto en nuestro crecimiento personal, en nuestra vida espiritual, en nuestro camino de santificación, que hemos de tomar muy en serio, muy en serio. Y en eso, pues hemos de creer la llamada a la santidad, creerla de verdad, que el Señor me llama a la santidad y me encarga la misión de ser santo. Y cuando el Señor encarga una misión, da la gracia y la fuerza para realizarla, porque así es en todas las llamadas vocacionales a lo largo de la historia de la salvación, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo y en la historia de la Iglesia. Pero hemos de estar muy convencidos y esa llamada la recibimos por el bautismo, a la santidad y al apostolado. Entonces, hace falta una vida espiritual intensa y profunda, una vida espiritual intensa y profunda, que va más allá de ser personas piadosas y rezadoras, que evidentemente hay que rezar mucho y ser muy piadoso. Pero, cuando decimos, este es muy espiritual, porque está todo el día con devociones o tal? Dice, propiamente y estrictamente, persona espiritual es la que se deja mover por el Espíritu Santo. Como principio de operaciones en nuestra vida, muchas veces funcionamos por nuestro temperamento. Nuestro temperamento es el principio de operaciones en nuestra vida. Y entonces el que es muy activo, pues organiza muchas cosas y es muy emprendedor y tiene muchas ideas y además encuentra fundamento en la Sagrada Escritura y citas bíblicas que justifican su actitud. El que a lo mejor es más tímido y le cuesta más la relación personal, te puede decir, no, lo importante es la oración, la contemplación, lo otro es activismo, y encontrará justificación bíblica también y citas muy concretas, porque en la Biblia encontramos citas para todo. Lo que pasa es que hay que considerarlas siempre en su conjunto, no en el interés personal. Por lo tanto, ahora, ¿cómo dejarse mover por el Espíritu Santo? Ah, amigo mío, eso requiere mucha oración, mucha palabra de Dios, mucha vida sacramental y muchas devociones también. Es decir, pero la persona espiritual es la que se deja mover por el Espíritu Santo, es la que llega a tener esa madurez espiritual y esa sintonía con el Espíritu Santo, de tal forma que el principio de operaciones ni es su propio temperamento y sus ocurrencias o sus caprichos, ni es su pecado, que es otro principio de operaciones pues que hay en la sociedad y que a nosotros también a veces puede ser el principio de nuestras operaciones. Ha de ser el Espíritu Santo para llegar a... Y eso es lo que pasa en la vida de los santos. Por eso los santos con menos trabajo consiguen unos frutos mucho mayores. Yo conocí en persona a la Madre Teresa de Calcuta, que vino por allí por el seminario de Toledo a hablarnos. La Madre Teresa de Calcuta era una mujer excepcional, muy inteligente en todos los aspectos, con muchas cualidades, pero la obra que llevó a cabo es absolutamente desproporcionada a sus cualidades. Pues ahí es donde se nota la fuerza del Espíritu Santo. Porque claro, a la hora de sembrar, dices, tenemos la semilla que es la palabra de Dios, que en definitiva es Cristo. Y si la depositamos en la tierra buena, da un fruto abundantísimo. Pero claro, si es que a veces no hacemos más que tirarla en la tierra al borde del camino, y por más que trabajamos y nos esforzamos y nos agotamos, el fruto es muy pequeño en proporción. Sino es lo que en la vida de los santos, el santo que se deja mover por el Espíritu Santo acierta siempre en las iniciativas y el Señor bendice sus trabajos con un fruto abundante. Por lo tanto, una vida espiritual muy intensa, muy profunda, que se alimenta de la palabra de Dios, que se fundamenta en la Eucaristía y en la confesión sacramental. Esa es la clave principal. Yo aquí repito muchas veces en Sevilla
La fuerza principal de la vida de la Iglesia es la oración, es la oración. No son nuestros proyectos y trabajos, aunque luego nos hemos de dejar la piel, la oración. Y también el cargar con la cruz y ofrecerle al Señor la enfermedad, los sufrimientos, las incomodidades. Por eso la vida tiene sentido y puede haber esperanza hasta el final de todo. Porque una persona mayor, eso me lo dijo a mí mi madre, que era muy rezadora, por otra parte, a misa diaria, mientras la salud se lo permitió. Y llegó un momento, yo allí en Barcelona de cura vivía en casa con mis padres y de obispo auxiliar también, porque vivían en la ciudad. Y ya me dijo mi madre un día, hijo mío, ya no puedo ayudarte, ya solo puedo rezar por tus cosas y tal. Claro, ayudarte, ella se refería pues a cocinar, a arreglarte la ropa, esas cosas que a las madres de los curas les encantan, ¿no? Cuidar al hijo cura. Yo le dije, mamá, pero si tú sabes perfectamente que la oración es lo más importante, ahora me podrás ayudar más y mejor que nunca. Y eso no es un consuelo para personas que han perdido sus potencialidades, no, esa es la vida. Completo en lo que falta a la cruz de Cristo, uniendo mis padecimientos a la cruz de Cristo. Dice San Pablo, no le falta nada a la cruz de Cristo, pero Cristo nos quiere tanto y de una manera tan tierna que permite que unamos nuestros sufrimientos a su cruz y que de esa forma sean corredentores. Bueno, pues no me alargo, una vida espiritual intensa y una formación sólida, porque no somos fundamentalistas que creen mucho, pero no piensan, ni leen, ni estudian, ni reflexionan. No, una formación sólida para dar razón de nuestra fe y nuestra esperanza. Y eso lo vivimos todos, los obispos también, en nuestras propias familias, que en las comidas y cenas familiares ya va viendo de todo. Y en cualquier familia pues hay agnósticos, rebotados, de todo. Bueno, pues hemos de saber dar razón de nuestra fe y nuestra esperanza, con una orientación también. El testimonio de vida y la coherencia de vida siempre, y la palabra cuando sea oportuna. Porque a veces se nos va la fuerza en hablar y convencer y tal, y si luego nuestra vida no corresponde exactamente con lo que hemos explicado, pero no ser cobardes. Con esto, yo me refiero, yo en la universidad yo estaba en los cursillos de cristiandad de jóvenes y lo que se nos inculcaba allí era dar testimonio y llevar... Bueno, yo recuerdo, pues allí, en mi clase en psicología, que éramos 150, que nunca coincidíamos, nada más que en los exámenes, en los días normales éramos menos, allí, que yo supiera, el único cristiano que parecía que había era yo mismo, porque a veces le llevaba la contraria a profesores. Pero yo estoy seguro que había más cristianos, Pues dar la cara, comprometernos, defender a la Iglesia, defender al Señor, pero luego no ir sermoneando al personal, sino más bien la palabra oportuna en el momento oportuno, que cuando uno en público se manifiesta, al final puede ser objeto de mofa, de burla, pero en cualquier ambiente, sea en una fábrica, en un despacho, en una universidad, si una persona manifiesta su fe cristiana sin miedo y sin complejos, aunque pueda haber burlas o pueda haber una cierta marginación objetiva, al final acaba siendo líder en ese ambiente, porque líder no es el tipo brillante que deslumbra a todos con su oratoria, no, líder es el que influye en los demás, el que influye. Y esos compañeros que a lo mejor se burlan, cuando tengan un problema, cuando tengan una necesidad, acudirán al compañero cristiano. Como eres fan del Señor de los Anillos, mientras estabas hablando, me ha venido a la mente una escena allí en Rivendell, ¿te acuerdas? En el concilio. Entonces el concilio ya lo habían inventado el Señor de los Anillos antes de los concilios de la Iglesia. Y hay una especie como de profecía cuando dice mientras no se disuelva esta compañía, habrá esperanza. Nosotros usamos mucho la palabra compañía, bueno, que como todas las palabras son resbaladizas, ya lo sabemos, y pueden ser reducidas, malinterpretadas, descolocadas, descontextualizadas y todo lo que quieras. Pero nosotros hablamos de la Iglesia como una gran compañía. Y decía esto, hoy muchas veces incluso está la tentación de vivir la fe
por tu cuenta, desgajado de esta compañía, desgajado de esta comunión, que es una comunión carnal, hecha de personas imperfectas, a las que le vemos las goteras, a las que le vemos las insuficiencias, las incoherencias, a las que te referías hace un momento. Esperanza y pertenencia a la Iglesia, pertenencia sencilla, como la mayoría de la gente, que diríamos. A mí me gustaría que nos hablaras de eso, de cómo la Iglesia no es simplemente un lugar para protegerse o un lugar para defenderse del mundo, sino realmente esta compañía que sostiene la esperanza cuando se ve desafiada por tantas cosas que a todos nos pasan, desde la enfermedad, el fracaso, la edad, todo lo que quieras. Claro, es que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es comunidad, es familia. Por lo tanto, de un modo individualista, ni podemos realizarnos como personas y desde un punto de vista creyente, pues tampoco podríamos llegar a la madurez cristiana si no es en comunidad, en familia y en iglesia. Eso después conlleva también un cierto sufrimiento en ocasiones, porque uno puede ver cosas que no acaban de encajar o que no responden. Y claro, la Iglesia es una realidad teológica que no se puede explicar humanamente. Por eso cuando se introducen categorías humanas y políticas para analizar la Iglesia, no pueden explicarla y se estrellan. La Iglesia no es una monarquía de monos argé del griego, un principio, una autoridad, tampoco es una democracia, el poder para el pueblo. ¿Y qué es la Iglesia entonces? Pues la Iglesia es una comunión, que en el fondo es participar. La comunión eclesial no es que nos ponemos de acuerdo y consensuamos algo, no, es participación de la comunión intratrinitaria que vivimos por Cristo, que recibimos por los sacramentos en el seno de la Iglesia. Ahora, ¿y qué es una comunión? Para explicárselo a la gente, a mí la imagen que se me ocurre mejor es una familia en la que todos son importantes, hay que escuchar a todos, hay que buscar el interés de todos, pero cada uno tiene su misión. El padre ha de hacer de padre, la madre de madre, los abuelos es otra cosa, los hijos, los nietos, los primos, los hermanos. Entonces, digamos, la integración en la Iglesia y el encaje de cada uno, pues ya vemos, por ejemplo, a nivel personal, a nivel individual, tú encajar en una comunidad cristiana, en una comunidad religiosa, a nivel de movimientos o de carismas o de órdenes religiosas a lo largo de la historia, el encaje con las diócesis, eso requiere un trabajo de conversión continua, porque no es sencillo y porque la tendencia nuestra es pues a interpretar la Iglesia, pues qué sé yo, uno hace un cursillo de cristiandad y la Iglesia la ve ya a través de esa ventana, dice no, que es mucho más amplio. En eso hay que tener mente abierta y corazón abierto. Pero después es muy importante ese sentido de pertenencia a la Iglesia, que comienza en el bautismo. Y por eso yo estos días que he estado menos activo en la cuenta de Twitter, que uso para evangelizar, no tiene otra finalidad. Y os confieso que yo con el iPhone mío no he hecho ni una foto ni un vídeo nunca. Y no quiero aprender a hacerlos porque entonces me aficionaría y gastaría tiempo. Es decir, para evangelizar. Pero el jueves creo que fue, y viendo pues la comisión, el jueves fue un gran día, el congreso, tal y que cual, por la noche puse un tuit que ponía: creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Y una foto de la Basílica de San Pedro y de la Plaza de San Pedro llena, con una multitud, para que se vea que no es el Vaticano, que es el pueblo de Dios, Ahí en la foto al fondo supongo que salía pequeñito el Papa ahí, pero salía el pueblo de Dios. Entonces,
Bueno, pues la Iglesia es una realidad teológica, es Cristo quien la ha instituido. No podemos enfocarla o aproximarnos a ella con criterios meramente humanos o reivindicativos, porque entonces nos equivocamos totalmente. Hay que partir de la revelación de la palabra de Dios y de la tradición de la Iglesia. Pero después hemos de decir, creo en la Iglesia, amo a la Iglesia, defiendo a la Iglesia y espero en la Iglesia, porque yo mi esperanza la tengo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y María Santísima. Después en la Iglesia. Miremos la historia de la Iglesia con sus errores y sus problemas, pero por el amor de Dios, cuando en la sociedad nadie, solo los niños de alta alcurnia o muy ricos tenían acceso a la educación, gente de Iglesia se preocupa de recoger a los más pobres y organizar escuelas y ilustrarlos, o cuando los pobres están muriéndose por las calles, gente de Iglesia los recoge. Es decir, la Iglesia ha dado respuesta a lo largo de la historia a cada necesidad y a las situaciones de mayor pobreza y vulnerabilidad. Por lo tanto, yo estoy orgulloso de la Iglesia, de la Santa Madre Iglesia. Y luego es la única institución que ha pedido perdón públicamente por sus errores a lo largo de 2000 años. Por el amor de Dios, es que si comparamos, bueno, pues también yo diría, nos hemos de sacudir los complejos, porque es que si no, al final nos vamos encogiendo y arrugando y autoculpabilizando, y no es esa la verdad. Hemos de reconocer los errores y nuestros propios pecados. Por eso empezamos la misa cada día pidiendo perdón por nuestros pecados. Eso no es un género literario ni una forma de empezar la celebración, eso es la realidad. Pero el pecado principal será no corresponder suficientemente al amor a Dios y al amor a los hermanos. Bueno, la Iglesia es fuente de esperanza y yo creo que por eso quizá es la única, es como el Santo Padre, con las limitaciones que cada ser humano pueda tener y las características. Yo creo que el Señor nos envía en cada época de la historia pues el Papa que nos conviene. Y vemos que Pablo VI tuvo también al final sus críticas y San Juan Pablo II también, y el Papa Benedicto y el Papa Francisco, y no me gusta la palabra, pero la usaré, ¿qué líder a nivel mundial tiene un poco de autoridad moral? No hay comparación, La autoridad moral que tiene el Santo Padre, no hay ningún líder a nivel mundial en ningún ámbito económico, filosófico, político, que se acerque. Por lo tanto, igual que, bueno, no hace falta entrar en los temas estos ahora tan actuales de... No tenemos tiempo. No tenemos tiempo, pero me refiero que, hombre, quien conoce la Iglesia, quien está cerca de la Iglesia, quien conoce las parroquias, los movimientos, pues ve que los sacerdotes están dejándose la vida y entregándose a todos. Pues si hay alguna manzana podrida, pues se saca del canasto o se le regenera, pero ya está. Estamos concluyendo. Yo querría, de todas las cosas que nos ha dicho don José Ángel y de las que me vienen a la cabeza al hilo de todo este diálogo, he recordado que hace pocas semanas en Encuentro Madrid, que es el hijo pequeño del Encuentro Sevilla, como todo el mundo sabe, pues teníamos un acto sobre la situación en Ucrania, que ahora se cumplen 1000 días de la invasión y de la terrible guerra que está asolando ese país, y una persona que es testigo directo de lo que allí está pasando decía algo que es realmente provocador y que ayuda a entender todo lo que venimos diciendo. Decía esta persona que no podemos poner nuestra esperanza en la victoria, que esto cada uno lo puede traducir en su vida, la victoria sobre aquellos combates que cada uno tiene. Puede ser un combate a muerte como el que libra ese país, pero puede ser el combate de la enfermedad, el combate de la incomprensión, el combate del fracaso. No podemos poner nuestra esperanza en la victoria, no podemos poner nuestra esperanza en la patria, aunque sea una cosa muy importante y buena si es bien entendida, y quien dice aquí la patria puede decir la familia, puede decir un orden social bueno,
No podemos poner nuestra esperanza en estas cosas grandes y bellas. No podemos ni siquiera poner la esperanza, y esto es tremendo, decía esta persona, en la deseada paz, porque no sabemos si va a llegar la paz, no sabemos cuándo va a llegar. Por tanto, no podemos poner en ella, podemos desearla, como tantas cosas, podemos pedirla, podemos trabajar por ella, pero poner nuestra esperanza como consistencia de la vida en la deseada paz, tampoco. Y decía finalmente, solo podemos poner nuestra esperanza en la conciencia de que hemos encontrado un amor más grande que el mal, una presencia que es el significado del mundo. Si la hemos encontrado, si está presente, si nuestro Señor ha vencido a la muerte y está presente, y además está presente como significado del mundo, y por eso podemos dar razón, porque es significado, entonces en eso podemos poner nuestra esperanza y atravesar todas las situaciones, por difíciles y duras que sean. Nos decía don José Ángel hace un momento que la Iglesia es fuente de esperanza, y yo lo creo realmente, no por la perfección moral de sus miembros, no por los éxitos que algunos tiene en su historia, sino porque dentro de ella está esta presencia que es el significado del mundo. Nos decía él que el principio motor es dejarnos mover por el Espíritu Santo, pero si a algo nos lleva el Espíritu Santo, y esta es una cierta paradoja con la que juega mucho el Papa, es a una carne. El Espíritu nos ha movido a encontrar la carne de la Iglesia presente en la historia. Y porque Él está presente, esta carne puede ser fuente de esperanza más allá de nuestros numerosos errores e insuficiencias. Yo quiero agradecer muchísimo al arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, que haya querido dejarse también pues, provocar por este lema, que está tomado de la propia tradición de la Iglesia, por esta preocupación que nos urge como pueblo cristiano, como movimiento, como realidad que quiere dialogar con nuestro mundo y que quiere comunicar lo que ha encontrado a nuestro mundo, y que haya querido pasar con nosotros este rato, y espero que no sea el último, sobre todo para los que estáis en Sevilla. Así que se lo agradecemos mucho, José Ángel. Pues bien, lo hemos llenado. Tengo que dar unos avisos. Ya no echamos ningún otro sermón. Simplemente yo deciros telegráficamente, yo espero en el Señor, en Cristo, en el Padre, el Espíritu Santo, en María Santísima, espero en la Iglesia, y espero en la Iglesia no como concepto, sino en la Iglesia encarnada, en los miembros que forman parte de la Iglesia. Es decir, que espero en vosotros mucho. Con la gracia, con la fuerza del Señor, estamos llamados a cosas grandes y a ser sal y luz en medio del mundo. Muchas gracias. Y nos lo tomamos en serio, como paternidad y como provocación.